Hay un dato histórico que casi nadie conoce. En el año 250 después de Cristo, una peste devastadora golpeó al Imperio Romano y llegó a matar, según las crónicas de la época, hasta 5.000 personas al día solo en la ciudad de Roma. Los romanos hicieron lo que cualquier sociedad asustada habría hecho: cerraron sus casas, abandonaron a los enfermos, huyeron al campo. Pero un pequeño grupo hizo exactamente lo contrario. Entraron, se quedaron, cuidaron a enfermos que no eran de su familia, enterraron a muertos que nadie quería tocar, y muchos murieron por hacerlo. Eran cristianos. Y aquel gesto marcó para siempre la historia del cristianismo, porque demostró algo que el mundo antiguo no entendía: que se puede mirar a la muerte sin arrodillarse ante ella. Hoy, 1700 años después, el mundo vuelve a hablar de virus, de brotes, de pandemias, y seguirá sucediendo, y más en un mundo tan conectado como el que vivimos hoy en día. Aunque las autoridades sanitarias rebajen las previsiones, algo se activa dentro de nosotros: una memoria, una pregunta que nadie quiere pronunciar demasiado alto. ¿Y si vuelve a pasar? En este vídeo no vas a encontrar pánico, ni a alguien diciendo que el fin del mundo empieza mañana. Vas a descubrir por qué la Biblia habla tantas veces de pestes, qué dijo realmente Jesús sobre el sufrimiento, por qué el Apocalipsis no significa lo que muchos creen, y cómo aquellos cristianos del siglo III respondieron a una crisis que aterrorizaba a un imperio entero. Sobre todo, vas a descubrir una verdad que la mayoría prefiere olvidar: que las pandemias no vienen solo a hablarnos de la enfermedad del cuerpo, vienen a revelar la enfermedad de una humanidad que se creyó invencible. Durante mucho tiempo, el mundo moderno empezó a vivir bajo una idea silenciosa: ya no necesitamos a Dios. Tenemos ciencia, tenemos medicina, tenemos inteligencia artificial, tenemos laboratorios capaces de descifrar el genoma humano en horas, tenemos tecnología que hace 50 años habría parecido magia. Hemos construido un mundo que parece decirnos cada mañana: tranquilo, todo está bajo control. Pero entonces aparece algo invisible, un virus que no se ve, una enfermedad que no respeta fronteras, algo que no se puede detener con fama, ni con dinero, ni con poder, ni con discursos políticos, ni con millones de seguidores. Y de repente, el mundo más avanzado de la historia recuerda que sigue siendo profundamente vulnerable. La pandemia no destruyó nuestra tecnología, destruyó nuestra ilusión de invulnerabilidad. Fue una humillación espiritual, porque nos obligó a ver que una humanidad capaz de enviar máquinas a Marte podía quedar paralizada por algo que ni siquiera se veía. Nos recordó que la muerte no había desaparecido, simplemente la habíamos apartado de nuestra conversación, la habíamos escondido en hospitales, la habíamos cubierto con entretenimiento. Pero seguía ahí, esperando. Una pandemia hace en semanas lo que ni los sermones logran en años. Nos desnuda. Nos obliga a preguntarnos qué queda cuando se caen nuestras seguridades. El ser humano puede organizar muchas cosas, pero no puede garantizar el próximo latido. Puede acumular datos, pero no puede comprar eternidad. Puede alargar la vida, pero no puede responder a la pregunta más antigua de todas: ¿para qué vivimos si todo puede terminar? Moisés lo expresó con una imagen brutal en el Salmo 90. Escribió que la vida del hombre es como la hierba, que por la mañana florece y por la tarde se seca. No es una frase para deprimirnos, es una frase para despertarnos. Las pandemias nos incomodan porque destruyen una mentira que llevábamos décadas construyendo: la mentira de que somos intocables, la mentira de que siempre habrá tiempo. Pero antes de interpretar una pandemia como juicio, hay algo extraordinario que ocurrió precisamente cuando el mundo descubrió por primera vez que no era invencible. Vuelve al año 250. Una de las páginas más luminosas de la historia cristiana se escribió en medio de una epidemia que aterrorizaba al mundo conocido. Imagina la escena: una ciudad romana en silencio, puertas atrancadas, calles con olor a humo y a enfermedad, familias encerradas, cuerpos sin sepultura acumulándose en las plazas. Y en medio de ese paisaje de miedo,
figuras encapuchadas que caminan en dirección contraria a todos los demás. Entran en las casas donde nadie quiere entrar, se acercan a enfermos que no son de su familia, llevan agua a moribundos que ya nadie atiende, dan sepultura digna a personas que el imperio había olvidado, y muchos pagan ese gesto con su propia vida. A esta epidemia la conocemos como la peste de Cipriano, por el obispo de Cartago que la describió. Y aquí aparece un dato que el sociólogo Rodney Stark estudió en profundidad. La mortalidad entre las comunidades cristianas durante aquellas pestes fue significativamente menor que la del resto de la población romana. ¿Por qué? Porque los cristianos se cuidaban entre sí. Mientras el mundo huía, ellos se quedaban. Y ese cuidado mutuo se convirtió en supervivencia colectiva. Pero la pregunta importante no es por qué sobrevivieron más. La pregunta es ¿por qué se quedaron? Y la respuesta está en el corazón mismo del cristianismo. El cristiano mira la muerte de una forma radicalmente distinta. No porque la muerte no duela, sino porque Cristo ha atravesado la muerte. Y si Cristo ha vencido, la muerte ya no puede ser el Dios supremo, ya no puede tener la última palabra sobre nuestras vidas. Cuando muchos huían por miedo, los cristianos servían por amor. No eran imprudentes, tenían una esperanza más fuerte que el miedo. Una fe superficial busca sentirse tranquila. La fe cristiana aprende a amar incluso cuando no está tranquila. Una fe superficial dice que Dios me proteja para que nada me pase. La fe cristiana dice, Señor, dame sabiduría para protegerme, pero también valor para amar al que sufre. Esta es la respuesta que el mundo necesita volver a ver cuando regresa el miedo a una pandemia. No cristianos difundiendo teorías conspirativas, no cristianos celebrando desgracias, no cristianos señalando culpables, sino cristianos con verdad, con prudencia, con compasión, con esperanza. Pero antes de entender por qué aquellos cristianos pudieron mirar a la muerte sin huir, hay algo que Jesús dejó muy claro y que muchos creyentes todavía hoy ignoran. Cada vez que aparece una enfermedad nueva, siempre surge alguien dispuesto a afirmar con toda seguridad, esto es un castigo de Dios. Y sí, la Biblia habla de pestes asociadas al juicio. Negarlo sería manipular el texto. Pero reducir cada pandemia a un castigo directo y personal es una lectura demasiado simple y muchas veces profundamente injusta. Jesús nunca permitió que el sufrimiento de una persona se convirtiera en espectáculo religioso. En el Evangelio de Juan, sus discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y le hacen una pregunta que revela cómo pensaban muchos en aquel tiempo. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta es brutal. Antes de ver a un hombre sufriendo, ven un caso moral. Y Jesús responde con una frase que es una auténtica revolución. Ni este pecó, ni sus padres. Jesús rompe en pedazos la idea de que todo sufrimiento debe leerse como castigo personal. Y en Lucas 13 ocurre algo parecido. Le cuentan dos tragedias terribles, y Jesús pregunta si aquellas víctimas eran más pecadoras que los demás. Su respuesta es no. Pero no se queda ahí. Dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús rechaza la idea de que las víctimas fueran más culpables, pero al mismo tiempo usa la tragedia como llamada urgente al arrepentimiento. No convierte el dolor ajeno en acusación, lo convierte en espejo. Una lectura cristiana profunda no usa la tragedia para buscar culpables fuera, la usa como espejo para buscar conversión dentro. Por eso, ante una pandemia, la primera reacción cristiana no debería ser ¿a quién culpamos?, sino ¿qué nos está revelando esto? ¿A quién cuidamos? ¿Dónde podemos llevar esperanza? ¿Qué parte de nuestra propia vida necesita conversión urgente? La religión deformada usa el sufrimiento para acusar. Cristo entra en el sufrimiento para redimir. Pero que Jesús rechace la acusación fácil no significa que la Biblia nunca hable de juicio. Y para entenderlo hay que volver a Egipto. La Biblia sí habla de pestes asociadas al juicio, pero lo hace con una profundidad que muchas veces se nos escapa. El ejemplo más conocido son las plagas de Egipto.
no fueron simples desastres naturales, fueron una confrontación espiritual entre el Dios de Israel y el imperio más poderoso del mundo antiguo. Faraón no era solo un gobernante, era tratado como un Dios viviente sobre la tierra. Decidía sobre la vida y la muerte con una sola palabra, esclavizaba, oprimía. Y entonces, una a una, las plagas golpearon precisamente aquello que Egipto creía dominar: el agua, la tierra, los animales, la luz del sol y finalmente la vida misma. Pero aquí hay un detalle fascinante. Cada una de las 10 plagas parece corresponder a un desafío directo contra un dios egipcio específico. La plaga del Nilo convertido en sangre desafiaba a Hapi, dios del río. La plaga de las tinieblas desafiaba a Ra, el dios del sol, considerado el más poderoso del panteón egipcio. Y la muerte de los primogénitos golpeaba directamente al propio faraón, cuyo hijo heredero era considerado Dios encarnado. Las plagas no fueron caos arbitrario, fueron una desmitificación sistemática. Parecen decirle al imperio: no eres Dios, no controlas la creación. Y por eso resultan tan inquietantemente actuales, porque Egipto es también todo sistema que se cree absoluto, toda cultura que esclaviza mientras se presenta como salvadora, todo poder que presume de controlar la vida y la muerte. Pero hay otro caso bíblico muy distinto: la peste en tiempos del rey David. David ordena un censo del pueblo. A primera vista parece una decisión administrativa normal. Pero David empezó a medir su seguridad en términos numéricos: ejército, capacidad militar, fuerza visible. El problema no estaba en contar, estaba en confiar en lo contado más que en Dios. A veces el pecado no está en el dato, sino en la idolatría que hacemos del dato. Y aquí aparece una conexión directa con nuestro tiempo. Nosotros también vivimos contando. Contamos contagios, camas de hospital, curvas, porcentajes, muertos, vacunas, seguidores en redes. Contar puede ser necesario. Pero contar no salva. Los datos ayudan pero no redimen. La medicina cuida pero no da eternidad. La estadística informa pero no puede cargar el alma humana cuando llega el miedo profundo. La información jamás puede ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar. Pero si la Biblia nos advierte contra la soberbia del poder humano, también nos enseña algo que sorprende a muchos lectores modernos. Cuando pensamos en la Biblia y las enfermedades, muchos imaginan solo milagros. Pero mucho antes de esos milagros, el libro del Levítico ya hablaba de aislamiento, observación de síntomas y separación temporal de los enfermos. Israel no tenía hospitales, no tenía microscopios, no conocía bacterias, y aún así, la ley enseñaba algo profundamente importante: la santidad también protege la vida. Separar a un enfermo no era despreciarlo, era proteger a la comunidad y al propio enfermo. Porque la Biblia nunca enfrentó la fe con la prudencia. La vida pertenece a Dios, y por eso se protege. La prudencia no es falta de fe, puede ser una forma de amor. Pero hay algo que ni la medicina ni los protocolos pueden resolver del todo: lo que el miedo hace dentro del alma humana. Una pandemia no solo revela la fragilidad del cuerpo, revela el verdadero estado del alma. Cuando todo va bien, casi todos podemos parecer fuertes, generosos, espirituales. Pero cuando aparece el miedo real, sale a la luz lo que realmente gobierna nuestro interior. Y eso lo vimos claramente. Vimos médicos agotados separándose de sus familias para cuidar desconocidos. Vimos sacerdotes entrando donde otros tenían miedo de entrar. Vimos personas entregándolo todo por amor. Pero también vimos egoísmo, pánico, cinismo. Personas acumulando mientras otros no tenían nada. Personas que no se contagiaron de un virus, pero sí de dureza. Porque las crisis no crean el corazón humano, lo revelan. Una pandemia es un espejo. Nos muestra si nuestra fe era profunda o solo decorativa. La enfermedad ataca el cuerpo, pero el miedo desnuda el alma. Y entonces aparece una pregunta imposible de esquivar: ¿qué hay dentro de mí cuando pierdo el control? El miedo no siempre entra gritando. A veces entra disfrazado de prudencia,
de información, de solo quiero estar preparado. Pero cuando ocupa el centro del alma, deja de protegerte y empieza a gobernarte. Convierte cada titular en amenaza, cada rumor en condena, cada incertidumbre en oscuridad. Por eso la Biblia repite tantas veces, no temas. No porque no existan peligros, sino porque Dios no quiere que el miedo se convierta en nuestro Señor. El peligro existe, pero no reina. La muerte existe, pero no tiene la última palabra. Muchas personas descubrieron durante la pandemia que no tenían nada más fuerte que su propio miedo. Sin oración, sin esperanza, sin una fe real. Y entonces, el miedo encontró un trono vacío y se sentó en él. Pero Cristo no llamó a sus discípulos al pánico. Los llamó a vivir despiertos. En Mateo 24, Jesús habló de guerras, de hambres, de terremotos, de pestes. Pero dijo una frase que el mundo moderno parece haber olvidado: no os alarméis. Jesús no dijo que no habría sufrimiento. Dijo que no viviéramos esclavizados por él, porque sabía que cada generación intentaría convertir el miedo en negocio. Que muchos usarían las crisis para vender desesperación. Que siempre habría quienes transformarían cada enfermedad en el fin del mundo. Pero el mensaje de Cristo no es pánico, es vigilancia. Y hay una diferencia enorme. El pánico desordena el alma, la vigilancia la despierta. El pánico pregunta, ¿cuándo será el fin? La vigilancia pregunta algo mucho más serio. ¿Estoy viviendo preparado para encontrarme con Dios? Porque el mundo moderno habla mucho de vivir más años, pero muy poco de vivir con sentido. Mucho de cuerpos fuertes, muy poco de almas preparadas. Y entonces Jesús usa una imagen sorprendente, los dolores de parto. Porque una contracción duele, sí, pero no es un dolor vacío. Anuncia que algo está por nacer. Las crisis se repiten, los imperios caen, el mundo tiembla. Pero para el creyente eso no significa que Dios haya perdido el control. Significa que este mundo no es definitivo. Cuando hablamos de pandemias y Biblia, tarde o temprano aparece el Apocalipsis, los jinetes, las plagas, la muerte. Pero hay algo que cambia completamente la lectura del libro. La palabra Apocalipsis no significa destrucción. Significa revelación. Quitar el velo. Mostrar lo que estaba oculto. El Apocalipsis no fue escrito para descifrar titulares modernos como si fueran códigos secretos. Fue escrito para sostener la fe de una iglesia perseguida. Y su mensaje central no es «todo está perdido». Es exactamente el contrario, Cristo reina. Aunque los imperios parezcan invencibles, aunque la muerte grite fuerte, aunque el mundo tiemble, Cristo reina. Las plagas del Apocalipsis desenmascaran una verdad incómoda, que el poder humano no es eterno, que la riqueza no puede salvar el alma, y que la muerte no tendrá la última palabra. Cuando llega una crisis, el ser humano suele reaccionar de 4 maneras. Algunos lo niegan todo, otros viven aterrorizados, otros se vuelven egoístas, pero también existen quienes responden con fe. No una fe ingenua que desprecia la medicina, sino una fe que mira el peligro de frente y no se arrodilla ante él. Una fe que ora y también sirve, que protege y también acompaña. Porque la respuesta cristiana no nace del pánico. Nace de 5 pilares: verdad, prudencia, compasión, arrepentimiento y esperanza. Porque el centro del cristianismo no es una pandemia, es una tumba vacía. La Biblia habló de pestes, de plagas, de enfermedad, de muerte, pero no para que viviéramos atrapados en el terror, sino porque conoce el corazón humano. Sabe que cuando todo va bien, nos dormimos, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que somos frágiles, nos olvidamos de que esta vida no es eterna. Y entonces algo invisible sacude el mundo.
Y la realidad vuelve a recordarnos una verdad incómoda. No somos invencibles, no somos eternos, no somos Dios. Pero tampoco estamos abandonados, porque en el centro de la fe cristiana no hay una pandemia. Hay una cruz, y después de la cruz, una tumba vacía. La verdadera pregunta no es si vendrá otra crisis. Vendrán otras. La verdadera pregunta es si estamos viviendo despiertos. Porque quien tiene su esperanza en Dios no necesita negar el peligro para tener paz. Sabe que la vida es frágil, sabe que la muerte existe, pero también sabe algo definitivo, que Cristo ha vencido. Y que ninguna peste, ninguna sombra y ninguna muerte tienen la última palabra sobre aquellos que han puesto su esperanza en Él. Así que no vivas dormido, no vivas en pánico, vive despierto, vive con sabiduría, vive preparado, y vuelve a Dios antes de que el mundo tenga que detenerse otra vez para recordarte cuánto lo necesitas. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hay algo dentro de ti buscando más que ruido, más que titulares, más que miedo. Está buscando verdad, está buscando a Dios. Y en este canal, El Mensaje de la Fe, no vas a encontrar teorías absurdas ni profecías inventadas. Vas a encontrar la palabra que sostuvo a millones de personas durante siglos, contada como nunca antes la habías escuchado. Si quieres seguir despertando, suscríbete ahora a El Mensaje de la Fe. Activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque quizá Dios quiera usar este vídeo para acercar a una sola persona de vuelta a Él. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y que la luz de Cristo te acompañe siempre.